es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Gloria a Dios, aleluya. Gracias le damos al Señor, gracias le damos al Rey, porque Él es el que permite que su palabra siga predicándose, que los inconversos sigan escuchando el Evangelio y viniendo al Señor, y que su iglesia se siga fortaleciendo. Le damos gracias al Señor, hermanos, pues estamos en una mañana calurosa, así ha estado este tiempo. Vamos a pedirle al Señor que nos dé ese soporte, ese aguante para que podamos nosotros no distraernos con el mal clima, de manera que podamos aprovechar el tiempo. Vamos al Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 25 y 26. Mateo 11, 25 y 26. Gloria al Señor. Bien, hermanos, este es un mensaje muy importante. Ojalá algunos tengan su cuaderno como siempre lo hacen, tengan su Biblia a la mano. Le quiero pedir a Andrea toda la concentración de la que puede ser capaz. Tal vez hoy veremos más de 60 textos, pero rápidos. Así que quiero agilidad, porque vamos a ver un concepto que se repite en todo el Nuevo Testamento. Ya estamos ahí, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Sí, Padre, porque así te agradó. Vamos a orar, acompáñenme a orar, hermanos. Padre, te queremos dar las gracias en esta mañana, Señor, por tu infinita misericordia, por esas misericordias que son nuevas cada mañana, Padre, por ese amor que tú dispensas sobre tus hijos, sobre tu pueblo, donde los animas a seguir adelante, Señor, en medio de una generación que nos ha tocado vivir, llena de humanismo, Señor, llena de ateísmo, de diferentes filosofías, Señor, pero para eso está tu palabra, para que nosotros podamos hacerla valer, Señor, y que brille en medio de una generación que no te ha conocido, y si algún día intentó conocerte fue desviada, Padre. Ayúdanos para que los que andan lejos también vuelvan de nuevo a tu camino, Padre. Te lo pido en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, siéntense, por favor. El propósito del mensaje de hoy es que nosotros comprendamos que en la estructura, no voy a repasar todo el Nuevo Testamento, pero en la estructura de varios libros del Nuevo Testamento hay un solo mensaje. Lo que pasa es que hay que entenderlo bien. Nuestra iglesia le pusimos por nombre hace algunos años Unidos por su gracia. Entiéndese su gracia, bíblicamente hablando, como un amor que solo puede tener Dios, un amor grande, que San Juan dijo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, es decir, amó a las personas del mundo, que no a su pecado, pero amó a las personas del mundo, que con tal de que sean salvos, con tal de que tengan vida eterna, dio a su Hijo. Entonces Dios es el que intervino en favor de nosotros los pecadores, y lo hizo por su gracia, por su gran amor sobre pecadores que no merecíamos ese amor. No hicimos nada, ni hemos hecho nada como para acercarnos a que Dios diga: wow, este necesita que yo muera por él. No, él murió por pecadores. San Pablo escribió en Romanos 5:8,
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire, lo acabo de poner antes de que lo terminara de leer. Muy bien. Entonces, muestra su amor, muestra esa gracia, ese amor para con nosotros los pecadores, en que siendo aún pecadores, o sea, no nos amó cuando dejamos de ser pecadores, nos amó siendo aún pecadores. ¿Lo puedes entender? Ni siquiera hay una sola persona que pueda decir, hoy yo ya no soy pecador. No, seguimos siendo hombres y mujeres con debilidades, pero la diferencia es que hemos aceptado el amor de Cristo, o sea, hemos aceptado su gracia, hemos aceptado su ofrecimiento de, disculpe la redundancia, ofrecerse a sí mismo en sacrificio por nosotros, creyendo que nosotros necesitábamos eso para ser salvos, ¿de acuerdo? Entonces dice, Cristo murió por nosotros siendo aún pecadores, porque de tal manera fue su amor. Entonces Él nos ofrece su gracia. Si volvemos a la base bíblica, en el Mateo 11:25, vamos a ver cómo ahí está esa parte. El Señor en su oración dice, porque escondiste estas cosas. Nuestro Señor Jesucristo le dice al Padre, escondiste estas cosas. ¿Qué escondió? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Su plan de salvación, su forma en la que Él planeaba salvar a todos los pecadores. ¿De quién las escondió? De los sabios. ¿Quiénes eran los sabios? Los que conocían las Escrituras. Los rabinos, los sacerdotes, los levitas, los intérpretes de la ley. Esos eran los sabios. Dios soberanamente escondió de ellos estas cosas. ¿Cuáles cosas? La salvación que tenía preparada para nosotros. Pero ¿cómo la escondió? Primero, ¿por qué la escondió? ¿Por qué Dios puede esconder cosas? Dios revela y Dios se revela ante quien Él se quiere revelar. La Biblia está llena de pasajes donde muchos conocieron a Dios por su mera gracia. Se me ocurre uno, por ejemplo, aquel legendario Gedeón, que estaba escondiendo la cosecha, porque si no la escondía, llegaban los enemigos madianitas y arrasaban con la cosecha. Gedeón no estaba pensando en adorar a Dios, Gedeón no estaba pensando en conocer a Dios, Gedeón ni siquiera sabía que Dios estuviera interesado en lo que les estaba pasando. O sea, ellos eran víctimas de los ladrones que estaban como langostas esperando a que surgiera, a que brotara la cosecha y se la robaban. Lo único que estaba haciendo Gedeón era proteger la sobrevivencia de su familia. Estaba guardando el trigo en una cueva cuando se le presenta un ángel y le dice, varón fuerte y esforzado, el Señor está contigo. Gedeón se sorprende, ya después hay cosas hermosas, pero se sorprende porque él nunca hubiera esperado que Dios se revelara delante de él. Y Dios quiso revelarse delante de Gedeón, que ni siquiera lo estaba buscando. Dice por ahí Isaías, fui hallado de los que no me buscaban. Hay gente que no andaba buscando a Dios y Dios se les hizo presente de muchas maneras. En el caso de Gedeón, cuando Gedeón oye que Dios le está hablando a través de un ángel, le pregunta, bueno, pero si eres tú y si estás aquí, ¿por qué te has escondido de nosotros? ¿Por qué no estás como antes con nuestros padres? ¿Por qué nos has arrojado en manos de los madianitas? Ya entonces que Dios se reveló, Gedeón comenzó a pensar en Dios. No antes. Ya hasta que Dios se le reveló, Gedeón comenzó a escucharlo, a atenderlo, a obedecerlo, pero primero Dios se le hizo presente. Y así con muchos hombres en la Biblia. Volviendo al Nuevo Testamento y a la base bíblica, el Señor dice, te alabo, Padre. Eso es digno de alabanza. Ese plan de Dios es digno de alabanza. Te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Niños en la mente, niños en la fe, niños en la ignorancia. Dios teniendo un pueblo docto en las Escrituras, que se reunía cada día de reposo a examinar las Escrituras, se sabían de memoria los textos de la Biblia, de la ley, Dios se les escondió. Ahorita vemos cómo. Y a los que no lo buscaban, en esa misma época,
los publicanos. Los publicanos eran funcionarios públicos que eran de origen judío, pero que habían abandonado las cosas de Dios para servirle a Roma. Esos que voluntariamente estaban fuera de los planes de Dios en cuanto a la ley, fue a los que Dios se le manifestó. A las rameras, a los pecadores, los más despreciados por estos sabios y entendidos, fue a quienes Dios se les manifestó. Vamos a entender primero cómo se les ocultó, cómo fue que escondió estas cosas de los sabios y de los entendidos. La manera como nuestro Señor Jesucristo apareció ante ellos, irrumpió, voy a decir una palabra más técnica, disruptó o rompió las estructuras religiosas de ese tiempo, con sus enseñanzas. Para empezar, el Señor se para y dice: y cuando ores, no hagas como los hipócritas. ¡Ay, caray! El Señor se empezó a expresar en esos términos. ¿Qué dijo? Sí, cuando ores, no hagas como los hipócritas que oran en las plazas, que extienden sus flecos, o sea, la manga larga de sus túnicas, para que todo mundo los vea que están orando. No, no hagas eso. Tú cuando ores, hazlo en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahí empezó el Señor a ocultarse de los doctos, porque los doctos creían que mientras más amplia, visible, gráfica fuera tu adoración, más era aceptada por Dios. Eran muy ruidosos. Dice: cuando ayunes, no hagas lo que los hipócritas. Híjole, otra vez, eso iba para los sabios y entendidos de este pasaje. ¿Por qué? Porque ellos quieren que todo mundo se den cuenta que están en ayuno. Andan todos cenizos, andan todos decaídos, y la gente dice: ese está ayunando, ¿eh? ¿Sí entienden la hipocresía? Voluntariamente se mostraban decaídos. Ya si alguien decía: ¿qué le pasa, hermano? Estoy ayunando. ¡Wow! Esos sabios y entendidos, el Señor rechazó eso. No, si tú ayunas, úngete, ponte aceitito, peínate, ponte alegre, ayuna para el Señor. Nadie se va a dar cuenta que estás ayunando, pero el Señor se va a estar dando cuenta que estás ayunando. Desde sus enseñanzas, Cristo empezó a esconder estas cosas de los sabios y de los entendidos. Si vamos ahí mismo en Mateo, un poquito para atrás, en el Sermón de la Montaña, capítulo 5, le aventó otra muy directa a los sabios y entendidos. Vean lo que dice el versículo 20, Mateo 5:20. Esto va con dedicatoria a los sabios y entendidos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarás en el reino de los cielos. ¿Qué podemos extraer de ahí? Varias cosas. Que la justicia de los escribas y fariseos no los llevará al reino de los cielos. ¿Sí lo pueden ver? La justicia de los escribas y los fariseos no los llevará al reino de los cielos. ¿Cuál es la condición para que la justicia de un hombre llegue al reino de los cielos? Que la justicia de ese hombre sea mayor que la de los escribas y los fariseos. ¿Cuál era la justicia de los escribas y fariseos? La justicia de los hombres, el ser aclamados por los hombres, el ser respetados, hasta temidos por los hombres. Eso los hacía sentirse grandes. Ellos se sentían justos, pero ellos eran autojustificados, se justificaban por sí mismos. Por eso nunca llegarían al reino de los cielos. Entonces, cuando le dice tu justicia debe ser mayor que la de ellos, no es que el Señor estaba diciendo si ellos son hipócritas, tú debes ser más hipócrita que ellos. No es por ahí. Por ser hipócritas, su justicia no los llevará al reino de los cielos. Tu justicia debe ser mayor. Y ahí es donde se esconde, vuelve al 11:25, esconde de los sabios y entendidos estas cosas, porque el Señor Jesucristo está diciendo: todo lo que han hecho hasta ahorita no los hace justos, no los lleva al reino de los cielos.
Los deja admirados y temidos por los hombres, pero el Señor no se agrada en lo que están haciendo. Entonces, los esconde porque el Señor empieza a evidenciar que lo único que son hipócritas que tratan de agradar a los hombres. Entonces, ¿qué les decía a los que lo oyeron? Tu justicia debe ser mayor. Y alguien se rasca la cabeza y dice, ¿cómo? ¿Cómo puede ser esa justicia mayor? Entonces el Señor empieza a hablar, digamos así, su nueva ley, sus nuevos códigos. Vean lo que dice el capítulo 9, cuando el Señor llama a un publicano, a un funcionario público. ¿Cuál era la definición? Un publicano era un funcionario público de origen israelita o judío, que voluntariamente dejó las cosas, dejó de interesarse en las cosas de Dios y se puso al servicio de los romanos, y ganaban mucho dinero porque cobraban más de lo que deberían cobrar de impuestos, y el pueblo los detestaba porque eran traidores a la patria o traidores al pueblo por irse al lado de Roma. Entonces, para un escriba fariseo, pensar en un publicano, ese es un asco. El publicano no merece nada de parte de Dios, porque no solo ha traicionado al pueblo, sino porque no guarda la ley de Dios. Entonces el Señor pone la muestra, invita a que un publicano sea su seguidor. ¿Quién fue ese publicano que fue su seguidor? Mateo, el que escribió este evangelio. Entonces el Señor toma para sus apóstoles de entrada a un publicano. ¿Cómo creen que quedó el Señor ante los ojos de escribas y fariseos? Quienes detestaban a los publicanos, los condenaban todos los días, y ven que el maestro, que dice ser el Hijo de Dios, invita a un pecador publicano. Lo leemos rápido, versículo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, por el contexto, ¿cuál casa? La casa de Mateo. ¿Quién vino el viernes? Recordarán que Pedro fue a la casa de Cornelio, y Cornelio y su familia se convirtieron a Cristo, y los judíos que estaban en Jerusalén, en lugar de darles gusto, condenaron a Pedro. ¿Cómo se te ocurrió ir a cenar o a comer a casa de idólatras, gentiles? Entonces Jesús fue el primero que puso la muestra, fue el primero que se metió a una casa de esas donde nadie se metería en su sano juicio. Nadie entraría a la casa de un publicano, y ¡boom! Jesús entra a la casa. Dice el 10, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Jesús compartió la mesa con lo peor de esa sociedad. Conozcan a Jesús. No vaya a ser que también a ustedes Jesús les vaya a pasar de noche, como les pasó de noche a los líderes judíos, escribas y fariseos. Jesús compartió la mesa con los amigos de Mateo. Los amigos de Mateo eran puros publicanos y pecadores. Dice el versículo 11, cuando vieron esto los fariseos nunca, ni por casualidad, entrarían a la casa de un publicano. Se dieron cuenta, ¿a dónde? Porque lo andan siguiendo para todos lados. Lo vieron entrar a la casa de Mateo. ¿Cómo se atreve a decir que es el Hijo de Dios entrando a la casa de pecadores? Dice, cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? La idea de esa pregunta es, ¿qué no sabe que se está contaminando? ¿Qué no sabe que compartir los alimentos es más que meramente comer? Está en comunión con ellos. Se va a contaminar. Es más, ya está contaminado. Ya tu maestro, ya nosotros ya no lo vamos a aceptar porque ya se echó a perder. Dirían en nuestro argot de hoy, ya se quemó. Ya se quemó porque ya se asoció con pecadores, y a ellos empezaron a desechar al maestro, sin saber que era el maestro quien estaba ocultando estas cosas de los sabios y los entendidos.
¿Cómo es que el Señor le hace para ocultar cosas? No crean que Él te pone la venda aquí, la venda ya la traes, simplemente no te la quita. ¿Sí la captaron? ¿Cómo ciega el entendimiento el Señor? No te pone una venda, simplemente la que ya traes no te la quita. Y de los que tienen misericordia, Él les quita la venda. Entonces, estos hombres con la venda espiritual, en su mente, en sus esquemas, entrar a la casa de un publicano pecador era, ya te arruinaste. No eran capaces de ver más allá. En su código, Jesús entra a la casa de un pecador, ya se hizo pecador también. Y la venda ahí permanece, no son capaces de ver más allá. Por eso sé que les quedó oculto. Si van entendiendo la base bíblica, te alabo, Padre del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos, de los escribas y fariseos, y se las mostraste a los niños. ¿Qué le mostró, Señor, a los niños? En este pasaje, ¿quiénes son los niños? En este versículo, ¿quiénes son los niños? Los publicanos y pecadores. Son niños en su entendimiento, son niños en su sabiduría. Y el Señor viene con ellos a mostrarle estas cosas. ¿Qué les muestra? La pregunta es, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Verso 12, vean la respuesta del Señor. Aquí es la parte de la base bíblica donde el Señor le da a conocer estas cosas a los niños. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Si la Biblia tuviera comillas, a la palabra sanos le hubieran puesto comillas. Los sanos entre comillas. O sea, los fariseos, ahí son los sanos. Los que no necesitan ninguna ayuda, ya lo tienen todo. Son justos, son rectos, son cumplidores, son obedientes. Y ellos no necesitan ninguna ayuda. ¿Entienden la analogía? Por eso le pongo comillas. No vaya a ser que en las iglesias de nuestro tiempo haya ese comportamiento. Sí lo hay, sí lo hay. Lamentable y desgraciadamente hay mucho pensamiento fariseo en las iglesias. Basan su fe en su obediencia, en su cumplimiento, en su pulcritud, en su forma de hacer las cosas y reprueban a todo aquel y a toda aquella que no les llega a sus estándares. Eso sigue existiendo, por eso quedó escrito para que lo siguiéramos detectando. Entonces el Señor dice en el versículo 13, id pues y aprended lo que significa esto, y les cita al profeta Oseas. El Señor predicaba citando las escrituras. Misericordia quiero y no sacrificio. Eso lo escribió el profeta Oseas. Y eso que escribió el profeta Oseas estaba ahí en la ley y los profetas. Y les aseguro que los judíos, escribas, fariseos, rabinos, se sabían ese texto de memoria, pero estaba oculto ante ellos. ¿Entienden? Memorizaban, pero aunque lo leían y lo memorizaban, estaba oculto el verdadero significado. Hay personas que leen la Biblia y les pasa lo mismo. Porque no la leen con un corazón abierto, con un espíritu de háblame a mí, Señor. No, voy a leerla para demostrarles que conozco mucho la Biblia. Voy a leerla para apantallarlos. Tengo una persona que estimo mucho que dice, yo leía la Biblia para ganar alegatos en el sindicato. Bueno, cada quien la usa para lo que crea, pero la escritura es para que Dios te hable. Por eso el Señor les dice, id pues y aprended lo que significa esta escritura. La han leído por años, pero vayan y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos. Otra vez le podríamos poner comillas. No he venido a llamar justos, sino ¿a quién? A pecadores, al arrepentimiento. Entonces Jesús está diciendo, ¿qué creen que significa lo que escribió Oseas? Misericordia quiero y no sacrificio. El sacrificio que se ofrecía en el Antiguo Testamento lo ordenó Dios para que por medio de los sacrificios, escuchen, la gente tuviera memoria de sus pecados.
que la gente dijera: tengo que llevar este animal y este animal va a morir y este corderito va a ser sangrado, va a ser martirizado, porque yo soy un pecador y mis pecados en este pacto que Dios ha hecho con nosotros, la nación de Israel, consiste en que mis pecados los paga este corderito. Es decir, ¿para qué eran los sacrificios? Para que yo recordara que era un pecador. Pero luego se desvirtuó. ¿Para qué hacían los sacrificios? Para que vean que yo cumplo con los sacrificios. Está muy delgada la línea, ¿lo notan? Pero es distinto. No es lo mismo que llevaras un sacrificio para recordar tus pecados, a después llevar un sacrificio para mostrarle a los demás que tú sí cumples con llevar los sacrificios. ¿Me estoy explicando? Es como hoy, por ejemplo, el Señor en el nuevo pacto te da el privilegio de orarle. El Señor en el nuevo pacto te dice: acérquense confiadamente al trono de la gracia para alcanzar gracia y misericordia para el oportuno socorro. ¿Dónde está eso? En la carta que tanto les he enseñado, en Hebreos 4:16. La oración es un privilegio, porque los judíos del Antiguo Testamento no le podían orar a Dios directamente. El sacerdote tenía que orar por ellos. ¿Sí? El sacerdote del sistema antiguo, él era el que dirigía las oraciones a Dios. El pueblo cumplía con confiar que el sacerdote intercedía por ellos, porque hasta el sacerdote traía colgado un pectoral gigantesco con 12 piedras preciosas que le recordaban que él llevaría al pueblo en su corazón. Esa era la labor del sacerdote. Hoy en el Nuevo Testamento nosotros somos sacerdotes y tenemos el privilegio de orar directamente a Dios y ser escuchados. ¿Qué quiere el Señor que hagas entonces? Que uses tu privilegio de orarle y que le des acciones de gracias, que le pidas perdón cuando tu servicio no es el adecuado, que le pidas que te ayude. Pero la oración no es para que tú digas: yo estoy orando, tú no, yo estoy orando, tú no, yo oro más que tú, yo oro mejor que tú. Nunca fue ese privilegio diseñado para que tú te andes creyendo. Caerías en lo mismo que los del Antiguo Testamento. ¿Para qué eran los sacrificios? Para recordarles su pecado. Pero después se les olvidó su pecado. Ya nomás pensaban en que, mira, yo sí traje el sacrificio. ¿Lo trajiste tú? Ese cordero como que no. Mira el mío. Se volvieron engreídos, se volvieron soberbios. Hoy día la oración puede, si no entiendes su propósito, fomentar tu soberbia. ¿Me lo creerían? Si tú no entiendes que la oración es un privilegio que se te dio por gracia, tú le puedes orar al Señor y te va a escuchar. Lo prometió en su pacto, pero te lo da ese privilegio porque necesitas estar cerca de Dios. Porque si no estás cerca de Dios te vas a marchitar. Pero si tú no lo ves de esa manera, hasta la oración te va a ser un motivo de soberbia. Terminarás desagradando a Dios. ¿Entiende la analogía? Bien, entonces cuando dice ahí: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, eso se debe comprender, se debe entender, porque hasta el día de hoy mucha gente no lo entiende. Él te está llamando pecador. Y vamos a empezar por lo más triste. Algunos dicen: yo no voy porque Dios no me perdonaría lo que yo he hecho. ¿Sí conocen gente que tiene ese pensamiento? Muchos. Necesitan saberlo. Sí lo perdonaría. Sí lo perdona. Su sangre es poderosa y al mismo tiempo es su misericordia demostrada. Pero hay otros, por ejemplo, cuando dicen: no he venido a buscar justos, dicen: déjeme bajarle al vicio que él tenga. Nomás le voy a bajar poquito al cigarro, al alcohol, a la cerveza, y ahí voy contigo a la iglesia. Es un autoengaño, porque él está creyendo que primero él individualmente y en sus propias fuerzas, o ella individualmente y en sus fuerzas, se va a dar una limpiadita para que Dios así la pueda recibir. Si una persona cree
que puede ser recibida, porque si dio una limpiadita, no va a ser recibida. El Señor te quiere así como eres, auténticamente pecador, al arrepentimiento. No vayan a malinterpretar esto que dije, porque el movimiento LGBT dice, así como dijo el hermano Alejandro, Dios me recibe así como soy y así le voy a seguir. No, no y 10 veces no. El Señor quiere que reconozcas tu pecado. ¿Qué dice ahí? Que vengas como un pecador, pero que vengas al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? A que vengas dispuesto a que tu vida cambie hacia Cristo Jesús. ¿Amén? Entonces, ¿qué fue lo que escondió el Señor? Escondió de los sabios y entendidos sus mismas ideas. Ellos se quedaron con sus ideas de que Dios quiere sacrificios, que Dios quiere que yo me abstenga, que Dios quiere que yo me guarde, que Dios quiere que yo me esconda. No, no, no. Dios quiere que sinceramente te presentes delante de Él con tu pecado, pero dispuesto al arrepentimiento. ¿De acuerdo, hermanos? Bien, ahora bien, en el mismo capítulo, en el capítulo 10, hay otra evidencia, el capítulo 9, quise decir, estoy en el 9, hay una evidencia de que el Señor Jesucristo tiene ese sentir. Vamos a pasar al 8 primero. En el capítulo 8 viene el famoso pasaje de Jesús sana al siervo de un centurión, que por ser centurión era un militar romano, que por ser romano era gentil, que por ser gentil era un pecador para los judíos y que por ser gentil no tenía parte ni suerte en las cosas de Dios. O sea, el Señor nunca les quitó la venda de los ojos a los judíos de que los gentiles no tenían parte ni suerte. A la iglesia misma le costó un trabajal tremendo aceptar que fueran salvos los gentiles, porque ellos tenían la venda de que Dios solamente quería a los judíos. Entonces, cuando el Señor recibe esta petición del centurión, el Señor le dice en el versículo 8:7, yo iré y les sanaré. Y el Señor sabe lo que tiene que decir, con quién lo tiene que decir. A nadie más le dijo el Señor esas palabras, se las dijo a un militar. Se lo dijo a un militar extranjero que sabía de autoridad. Yo le iré y le sanaré. Y vienen las famosas palabras del centurión. Versículo 8, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Empezamos por ahí. ¿Por qué le dijo eso? Porque eso es lo que pregonaban los judíos por todos lados. Que a un gentil no se le visita, que un gentil es un inmundo. Entonces, este centurión pensaba que lo que Jesús estaba diciendo no era lo correcto de acuerdo a lo que le enseñaron los judíos. Él era un centurión romano que vivía entre judíos. ¿Sí entienden eso? Vivía entre ellos, los escuchaba todo el tiempo, los observaba. Él sabía que aunque él era la autoridad, los judíos religiosamente lo tenían apartado. ¿Pueden entender eso? Entonces por eso dice, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Después explica cómo funciona la autoridad. Yo también soy un hombre bajo autoridad. Si le digo a este va, él va. Si yo le digo a este ven, él viene. Así como yo estoy bajo autoridad y tengo gente bajo mi autoridad, nomás es que tú digas la palabra y mi siervo va a sanar. Y eso, hermanos, en aquel tiempo y en este tiempo es lo que más deleita a Dios. Lo que más deleita a Dios no es verte, aquí estoy, Señor, 10:30 de la mañana, aquí estoy cumplidito, mira, no. Lo que más deleita al Señor es que verdaderamente le creas. ¿Entienden eso? Lo que más deleita al Señor es que sus hijos confiemos en Él. Y mire que en este momento no sería considerado su hijo, está confiando en Él. Di la palabra y mi siervo sanará. Verso 10, al oír Jesús se maravilló y dijo a los que se seguían. Y aquí el Señor avienta otra pedrada a los sabios y a los entendidos. ¿Vieron la pedrada? Ay, hermano, usted echa muchas pedradas. No son nada para las que echaba el Señor. ¿Ya vieron la pedrada? ¿Qué dice la pedrada? Con confianza, díganmelo.
Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ni aún en Israel, que es el pueblo de Dios. Ni aún en Israel, que son los que leen la ley todos los sábados. Ni aún en Israel, que son los descendientes de los profetas y de los padres y de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ni aún en Israel, que tienen un historial de haber visto milagros por todos lados. No he visto tanta fe como en este gentil romano. Y el Señor dice, el versículo 11, y lanza una profecía. Y de cierto os digo, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. O sea, que no son judíos. ¿Por qué lo dijo eso? Porque así como le pasó a este gentil romano, así le van a pasar a muchos que me van a creer. Muchos que no son judíos me van a creer como este varón me acaba de creer. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Se acuerdan de los dichos de Juan el Bautista? Porque yo os digo que Dios puede sacar hijos a Abraham hasta de estas piedras. Y aquí los tiene el Señor diciendo, muchos extranjeros se sentarán con Abraham, e Isaac y Jacob en el reino de los cielos como si fueran hijos de Abraham. Y si alguien tuviera una duda y dijera, hermano, ¿cómo sé que los del oriente y del occidente son verdaderamente gentiles? Por lo que dice el 12, que está más pesado, que es una pedrada más fuerte que la anterior. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quiénes son los hijos del reino? Israel. Te voy a hacer un pequeño paréntesis para que entiendas de qué se trata esto de hijos del reino. ¿Sí? Porque a lo mejor, ¿por qué el Señor dijo eso? Mira, vamos a recordar que en los días del profeta Samuel, Israel, los hijos de Israel, no tenían rey. Y cuando no querían que los hijos de Samuel siguieran siendo jueces, que era lo que estaba establecido, le dijeron a Samuel, tus hijos no andan en tus caminos, constitúyenos un rey como todas las naciones. Llora Samuel y Dios le dice, no llores, porque no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí para que no reine sobre ellos. Pero escucha su voz y vamos a darles un rey. Y el Señor, que todo lo sabe, vamos a darles un rey así como ellos lo esperan. Pausa. Acabo, los que saben álgebra ya saben que hay corchete y paréntesis y paréntesis. Paréntesis dentro del paréntesis. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando el Señor alimentó a la multitud con 5 panes y 6 peces? ¿Y 6 peces? 5 panes y 2 peces. Ya le cambié la versión. Nomás necesitó 2. No necesitaba 6. Cuando el pueblo se sació de alimento, estaba muy atento esperando a volver a ver al Señor y lo andaban buscando. Y de pronto lo ven y dicen, Señor, ¿dónde estabas? ¿Por dónde llegaste? Pero el Señor sabía sus pensamientos, porque en el pasaje de San Juan dice que ellos se preguntaron los unos al otros, ¿será acaso este el profeta? ¿Por qué? Porque ellos, la idea de comer así, sin trabajar, pues les gustó. Y resulta que Jesús, dice la narración, sabiendo que lo querían hacer rey, se apartó de ellos. ¿Están aquí? No se me distraigan. Sabiendo Jesús que lo andaban siguiendo porque les gustó para rey por el pan, se apartó de ellos. Y uno diría, espérame, ¿que el Señor no quería formar un reino? Por supuesto, y lo formó, pero no a base de gente interesada, no a base de gente que lo único que quería era que le dieran el pan en la manita. ¿Me explico? Vámonos al reino del Antiguo Testamento, rapidísimo. Entonces, algunos que les enseñé esto entre semana, contéstenmelo así rápido, ¿verdad? Entonces Dios les dio un rey a la medida de lo que ellos esperaban. ¿Quién fue ese rey? Saúl. El aspecto físico de Saúl, el aspecto guerrillero, dijeron, con este hombrezote en la batalla nuestros enemigos se van a intimidar. En cuanto vean que Israel tiene un reyesote así bien fortachón, nos va a representar
¿En qué estaban pensando? ¿En su seguridad? No estaban pensando en Dios, no estaban pensando en adorar a Dios. Al final la historia denota que Saúl tenía serios problemas en su carácter, serios problemas en su fidelidad a Dios, y Dios lo desechó. Pero luego viene el verdadero Dios, el tipo de Dios que Dios quería para su reino. David, un hombre, ¿cómo le llamó el Señor a David? Un hombre conforme a mi corazón, un hombre que le preocupa lo que a mí me preocupa, un hombre que ama lo que yo amo, un hombre que odia lo que yo odio. Y Dios levanta a un hombre, David, que era un alabador a Dios, era un ministro de alabanza, era un hombre de justicia, era un hombre del pueblo, era un hombre llamado a pastorear al pueblo, a cuidar de su pueblo. David no era un hombre que se preocupaba por su prestigio, por sus riquezas, no, era un hombre que el pueblo lo entendió, que amaba al pueblo, y ese era el tipo de rey. Sin embargo, era un hombre. Y ahí nos da a entender en el Antiguo Testamento que aunque David era un hombre conforme al corazón del Señor, era un hombre de la tierra, un hombre de acá abajo. Aún así, Dios amó a David. Y muchas cosas que Dios hizo, las hizo por amor a David. Una de las cosas que Dios hizo a favor de David fue que no se dividiera el reino en los días de Salomón. Salomón cayó en la idolatría, cayó en la lujuria, cayó en un montón de cosas. Salomón era hijo de David. Y Dios le dice, se va a dividir el reino, pero por amor a mi siervo David, esto no pasará en tus días, sino en los días de tu hijo. Estamos hablando del reino. Israel experimentó un reino. Después del primer rey David, en el segundo ya el rey hizo lo que Dios aborrecía. ¿Qué era lo que Dios más aborrecía? Irse en pos de otros dioses. ¿Pecó David? Sí. ¿Pecó feo? Sí, sí pecó feo. ¿Acargó las consecuencias? Sí. ¿Se arrepintió? Sí. ¿Se quebrantó delante de Dios? Sí. ¿Era el rey? Sí. ¿Aceptaba sus errores? Sí. Eso es lo que espera el Señor. ¿Me explico? No espera que tú seas irreprensible, así se decían los judíos. Los judíos decían que ellos eran irreprensibles. Pablo dice que cuando él era fariseo, que él era irreprensible. Bueno, eso decían ellos. Dios nunca dijo, sí, todos ustedes son irreprensibles. No. Entonces Dios quería que los hijos de Israel disfrutaban de un reino, pero bien pronto ese reino se corrompió, porque el rey Saúl hizo lo que Dios aborrece, se volvió idólatra. Se parte el reino. Y la parte del reino que quedó al norte, desde el día número 1, aborrecieron a Dios, volviéndose idólatras. Entonces Israel vivió un reino. La parte sur del reino fue compuesta por puros descendientes de David. Todos los que estaban en el trono de las dos tribus del sur, todos, pasando por Asa, Josafat, Josías, Jeconías, todos ellos eran descendientes de David. Pero unos pecaban contra Dios, otros llegaban y corregían lo que hizo el papá, el otro imitaba al papá, y el otro que se sentaba en el trono echaba a perder. Había una fluctuación, era un reino terrenalmente imperfecto. ¿Lo pueden ver? Cierro el paréntesis, vuelvo a Mateo 8:12. Mas los hijos del reino, ¿ya nos queda claro? Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Los descendientes de ese reino, pero que no acepten a Cristo como su rey. No acepten a Cristo como su rey. Vamos rápidamente a Lucas, por favor, a la parábola de las minas. ¿Dónde está la parábola de las minas? Me parece que en el 13. Parábola de las minas. Gloria a Dios. ¿Dónde quedaste? La parábola de las minas. 19, gracias. En la parábola de las minas, veamos lo que dice aquí. Versículo 12, 13 y 14. Los hijos del reino. ¿Qué dijo el Señor que les iba a pasar a los hijos del reino? Serán echados a las tinieblas de allá afuera. Dijo pues,
un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. No minas de Cananea ni no, minas en peso. O sea, era oro. Les dio 10 minas. Y luego dice, y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Presten atención al 14. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo que no queremos que este reine sobre nosotros. Todo esto va de la mano. ¿Por qué los hijos del reino serían echados a las tinieblas de allá afuera? Porque estarían como estos de la parábola, porque no quisieron que Jesús de Nazaret reinara sobre ellos. Así nomás. No tengo que dar más explicación para esto. ¿Por qué los hijos del reino, los que eran destinados a disfrutar del reino, serán echados a las tinieblas de afuera? Porque no quisieron que Cristo reinara sobre ellos. Y resulta que ¿se acuerdan? Ellos eran los sabios y los entendidos, a los que se les ocultaron las cosas. ¿Y a quiénes se les dieron a conocer las cosas? A los niños. Y hay un ciego en Jericó que oye que viene andando Jesús y clama a Jesús para que le devuelva la vista. ¿Y cómo le grita? Jesús, hijo de David. ¿Qué? Este ciego entendió lo que escribas y fariseos no entendían. Que Jesús viene de la genealogía de David, que él era el descendiente legítimo para ocupar el trono de David y que Jesús era el rey legítimo sobre todo Israel. ¿Cómo puede un ciego entender eso? Porque Dios ocultó las cosas de los sabios y los entendidos y se las dio a conocer a los niños. Les dio a conocer a los niños. Después ya demostraría a Mateo, en Mateo 1, en la genealogía, sí, Jesús viene de David. Pero antes de que Mateo lo escribiera, lo gritó el ciego Bartimeo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El ciego que aparece en San Juan 9, aquel ciego que pedía limosna y que sus apóstoles le preguntaron: Señor, ¿cuál fue la pregunta? ¿Quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Bueno, ese ciego, con el paso del pasaje, recupera la vista. Y no sabe quién le devolvió la vista. A diferencia del ciego Bartimeo, él clamó y dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero este ciego, simplemente un hombre le dijo, le untó con saliva el lodo, le hizo el lodo en los ojos y le dijo: ve, lávate al estanque. Y él fue y obedeció. Y le dijeron: ¿quién fue? ¿Quién te devolvió la vista? Pues no sé. Pues uno que me dijo: ve y lávate al estanque. Pero ese hombre no proviene de Dios. Pues yo no sé si provenga o no provenga. Yo una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Sácate. Y lo expulsan de la sinagoga. Y afuera se encuentra el Señor. Y él no sabe, ya lo ve. Ay, lo ve. Pero él no sabe que él le devolvió la vista. ¡Qué maravilla! Y le dice el Señor: ¿crees en el Hijo del Hombre? Y le dice el ciego: dime, Señor, ¿quién es para que crea en él? Lo estás viendo. Creo, Señor. Así es como los niños entendieron quién era el rey. Así era como los niños entendieron que Jesús era el Mesías, el Todopoderoso, mientras que los sabios quedaban al margen del reino. Amén, hermanitos. Si nos vamos a Mateo 21, ya casi acabo, aunque no crean. Sí, ya sabemos. En Mateo 21, vean por favor lo que dice en el pasaje de los dos hijos, parábola de los dos hijos. Mateo 21, 28. ¿Sí se está oyendo en el Facebook? Porque luego digo: híjole, tanto que me desgañité y no. ¿Sí está oyendo? Ok, gracias, hermano. Parábola de los dos hijos, verso 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose el primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondió él, dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Así como 2, 3 de ustedes cuando estaban chavos, ¿verdad? No quiero. Y después, bueno, ahí ve, pues.
Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él: sí, Señor, voy. Y no fue. Dijo: ahí nos vemos a las 7. Ahí voy a estar. Es más, ya me lo llego, ya te estoy viendo, ya. Sí, los conocen. ¿Sí conocen esta especie? Mira, cinchote, ahí estoy. Bueno, así es de cuenta. Dice, y respondiendo él: sí, Señor, voy, y no fue. Verso 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? La pregunta sería para ustedes: ¿quién hizo la voluntad de su padre, el primero o el segundo? El primero. Se arrepintió, o sea, fue a lo mejor rezongón, fue grosero, pero al final se arrepintió y fue. Y el otro pues nomás de palabra dijo sí. ¿Qué creen que está retratando el Señor ahí? ¿Qué creen que está retratando? Dos mentalidades, dos tipos de personas, dos pueblos, dos reinos. Dice el Señor: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: pues sí, la respuesta era obvia. De cierto os digo que los publicanos y las rameras, yo agregaría, y los ciegos y los leprosos y lo peor de esta sociedad, van delante de vosotros al reino de Dios. Ellos son como el hijo que dijo no y al final arrepentido fue. Van delante de ustedes porque ustedes son los que dicen: ahí vamos, pero nomás no van. Ahí vamos, pero nomás no van. Versículo 32, si tuviesen duda: porque vino a vosotros Juan. ¿Cuál Juan? Juan el Bautista, en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Ustedes no se quieren arrepentir, no se van a arrepentir, y como no se van a arrepentir, serán echados a las tinieblas de allá afuera, aunque sean los hijos del reino, aunque sean la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, por ser desobedientes, por no reconocer al rey, por no creerle al mismísimo Juan, serán echados allá afuera. Me llama mucho la atención y se me hizo muy bonito recordar cuando dice: los publicanos y las rameras le creyeron. ¿A quién le creyeron? A Juan. Y en Lucas 3 aparece la predicación de Juan más completa que hay. Ya les hablé de Mateo 3, donde viene la predicación de Juan el Bautista, pero vayan a Lucas 3 un momento, por favor. Cuando Juan predica, por favor, vean lo que dice el versículo 12. ¿Por qué los traje al 3:12? Porque el Señor le dijo a los fariseos: los publicanos y las rameras le creyeron a Juan. Dice el versículo 12 a Juan: vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados y dijeron: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Entonces, en este caso, publicanos y militares le creyeron a Juan. Por eso el Señor compara a los judíos con el segundo hermano que dijo: sí voy, y al final no fue. ¿Ok? Si nos vamos a la carta a los Hebreos, que es sobre la que nos hemos basado bastante tiempo, vamos al capítulo 10. Hebreos 10. En Hebreos 10 dice lo siguiente, en el versículo 8, 10:8 de Hebreos. 10:8 de Hebreos, pero es más rápido, mija, ándele. Hebreos 10:8, está esta computadora trabada. Dice: diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Hay un pasaje que más o menos cité hace un rato que dice eso. ¿Se acuerdan? Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. Aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Lo recuerda? O sea, aquí cita las escrituras donde el Señor dice que esos sacrificios, esas ofrendas, esos holocaustos y esas expiaciones ya no las quisieron.
Recuerda, a ver si recuerdan lo que dijimos. ¿Cuál era el propósito de todo este sistema sacrificial? Que el pecador, ¿qué? Recordara su pecado. Pero al pecador se le olvidó su pecado. Ya nomás cumplía y ya quería aplausos. Por eso Dios ya no quiso eso. Y hasta el día de hoy Dios no quiere nada que le merezca el aplauso de los hombres. Hermanos, paréntesis chiquito. A Dios no le gusta que tú te pavonees. A Dios no le gusta que tú hables de tu pureza. A Dios no le gusta que tú hables de tu obediencia. Él lo ve, Él sabe si eres obediente. Él sabe si eres fiel. Él sabe si eres su hijo. No necesitas pregonárselo a la gente. ¿Estoy explicando? Pero cuando tú estás, es que yo soy una persona que me gusta esto, es que yo, cada vez que dices yo, estás dejando de hablar de Él. Cada vez que pierdes el tiempo hablando de ti, estás dejando de hablar de Él. Y nosotros fuimos creados por Él. Somos de Él y somos para Él. Es una pérdida de tiempo que un hombre se ponga a hablar de su justicia. No es que yo siempre he dicho esto, es como yo digo, es que para acá no pierdas tu tiempo porque estás ahí dejándolo a Él al margen. Cierro el paréntesis. Dice el versículo, no te agradaron, paréntesis, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Esto es donde entra Cristo en acción, su obra redentora. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Aquí proféticamente está hablando el Mesías. He aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Está como en clave, ¿no? Como en código. Lo primero y lo último. Quita lo primero. ¿Cómo identifico? Bueno, pues dice que lo primero hay que quitarlo y lo último hay que establecerlo. ¿De qué está hablando? Del antiguo pacto y del nuevo pacto. Quita lo primero, quita el antiguo pacto para establecer este último, esto último. Vean cómo se celebra el pacto en el verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Por qué dice en esa voluntad? Porque en el verso 9 dice, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Sí lo vieron? Vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. La voluntad de Dios. Verso 10. En esa voluntad, en la voluntad de Dios, ¿lo están viendo? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Abusados. Esto lo van a necesitar en la pregunta que les voy a hacer en unos minutos. Véanlo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Versículo 26. Esta es la carta a los hebreos. Es la carta a los judíos. Es la carta también a los que habían creído, pero antes de eso eran seguidores de escribas y fariseos. Ahora eran seguidores a Cristo. Pero en medio de su seguir a Cristo, estaban todos los días siendo tentados a regresarse a la ley, a regresarse al judaísmo. Entonces dice el versículo 26, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Punto número 1, ofrendas y sacrificios y holocaustos. ¿Qué opinó el Señor de eso? Ya no quiero eso. Ya no quiero eso. ¿Por qué? Porque ustedes lo han corrompido. Yo se los ordené, pero ustedes le cambiaron el sentido de su vida. ¿Qué es lo que sigue ahora? El sacrificio de Cristo, hecho una vez y para siempre. Todos los que creyeron en ese sacrificio entraron al reino de los cielos. Pero dice, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿cuál es la verdad?
en la Biblia. Cristo. ¿No lo dijo? Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces dice a los hebreos: si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de Cristo, ya estás en Cristo, pero tus hermanos judíos están, vámonos al templo, vámonos al templo, vámonos a los sacrificios. Eso sería pecar voluntariamente, porque ya recibiste la revelación y el conocimiento de Cristo. Si lo haces, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Por qué? Porque el único sacrificio válido ya lo dejaste de lado. Y los sacrificios del Antiguo Testamento, las Escrituras sentencian: Dios ya no quiere eso. Si tú rechazas a Cristo, ya no hay sacrificio, porque estás rechazando el sacrificio de Cristo. ¿Y de qué te sirve regresarte a los viejos sacrificios que de antemano los profetas dijeron: yo ya no quiero eso? Quita esto último, quita lo primero para establecer esto último. Dios quitó lo anterior. ¿Entienden? Es como la película aquel de La Terminal. Un hombre que se quedó varado en el aeropuerto de Nueva York, Tom Hanks. Llegó de una república de los Balcanes y cuando llega y entrega su pasaporte le dicen: ¿sabe qué? Su país entró en guerra, hubo un golpe de estado y su país ya no existe. Ah, caray. Entonces, pues déjeme pasar. No, no puede pasar porque su pasaporte no es válido. Y la película se trata de que se la pasó toda la película en el aeropuerto haciendo y deshaciendo porque se quedó sin país. Su país ya no existe. Y al que quieres entrar, pues no puedes entrar. Si quieres rechazar a Cristo, te quedas sin patria, te quedas sin reino, te quedas ahí sí en el limbo. Ya no hay sacrificio por los pecados, porque los del Antiguo Testamento ya no vale para Dios, y el único que vale lo estás rechazando tremendo. ¿Ven la importancia del cristianismo, la importancia del nuevo pacto, la importancia de no tomar en vano la sangre de Cristo? Bien, el 10:10 les dije que lo guardaran, ¿se acuerdan? Bien. Vamos para allá. Dice el versículo 28. Pone en perspectiva el Antiguo Testamento. ¿Qué sentenciaba el Antiguo Testamento? La ley de Moisés. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Eso está establecido en la ley. El que viola la ley, si hay 2 testigos, yo lo vi, muere irremisiblemente. Pero dice el verso 29. ¿Cuánto mayor castigo? ¿Cuánto mayor castigo que el de la ley? ¿Cuál era el de la ley? Morir irremisiblemente. Y en los juzgados le llaman la pena máxima. Bueno, pues para la Biblia todavía no llega la muerte a ser pena máxima. ¿Los desperté? En lo civil, en lo mundano, a la pena de muerte le llaman la pena máxima. La pena máxima ya existía en el antiguo pacto. Regrésate al 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente, pena máxima. Verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Santo Dios. Si la pena máxima para ti, para mí es la muerte, pero Hebreos dice: ¿cuánto mayor castigo que la muerte misma le esperará al que pisoteare al Hijo de Dios? Ahí nos va diciendo que la cosa no acaba con la muerte, ni con el apedreamiento, ni con la guillotina, ni con la silla eléctrica, ni con la cámara de gases, ni con la horca. Ahí no queda la cosa. Todavía falta el juicio de Dios. Por eso dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Oye, pero ¿de qué estás hablando? Yo no he pisoteado a nadie. Lo estás menospreciando, lo estás vituperando, lo estás rechazando. Si tú rechazas al Hijo de Dios, estás perdido.
estás perdido, no tienes nada, te quedas completamente en un estado de condenación eterna. Véanlo, dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? ¿Cómo entiendo la sangre del pacto en la cual fue santificado? ¿Cómo es que fuimos santificados? ¿Dónde se explica que fuimos santificados por medio de una ofrenda? En el 10:10. Vamos ahí. En esa voluntad, ¿voluntad de quién dijimos? La voluntad de Dios, porque el Mesías le dijo al Señor: he aquí vengo a hacer tu voluntad. Vengo a hacer la voluntad de Dios. En esa voluntad somos santificados. ¿Qué significa eso? Somos llamados para Cristo. Él nos está tomando de la perdición, del lodazal, de la corruptela de allá afuera, y nos está diciendo: tú eres mi hijo, ven aquí. Por medio de la ofrenda, dice: mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Cuando Cristo se ofrece, Él se ofrece por los pecadores, no se ofrece por los justos. ¿Lo recuerdan? Se ofrece por los pecadores y ahora los está santificando. La palabra santificar es llamar. Por eso San Pablo en sus cartas dice: Pablo a la iglesia de los Efesios, llamados a ser santos. Llamados a ser santos. Primero, yo soy santificado porque el Señor me ha apartado para Él. El que no entiende estas cosas dirá que me estoy jactando. El que no entiende estas cosas dirá que me estoy creyendo perfecto. Paréntesis. En una ocasión, en una discusión con un pastor, estábamos hablando de cosas muy duras, críticas, y se armó una rebatinga grande porque el pastor dijo: ya, hermano, no nos hagamos, todos le hemos robado la iglesia. Dije: yo no. O sea, yo levanté yo no. Y se me deja ir todo el Sanedrín. ¿Se está usted haciendo perfecto? No. Me acusaron de ladrón de la iglesia y pues yo digo: pues no. Es que usted está haciendo como que usted no tiene falla. Y yo: ¿quién dijo eso? Yo no he dicho que no tenga falla. Nomás estoy diciendo: yo no le he robado a la iglesia. Porque el pastor está acusándonos parejo a todos le hemos robado a la iglesia. No, por supuesto, si tú eres inocente de un cargo, pues declárate inocente. Me estoy explicando. Pero cuando hablamos de santo, lo primero que tenemos que entender es que ahora soy propiedad de Cristo. Él me ha traído. Él le dijo a los judíos: y si yo fuese levantado de la tierra, a todos atraería hacia mí mismo. Entonces, el Señor con su ofrenda nos atrajo, nos santificó. Y ahora que nos santificó, nosotros debemos hacer honor a que nos ha santificado. ¿Y cómo podemos hacerle honor a que nos ha santificado? Así como el que nos llamó es santo, nosotros también somos llamados a vivir como santos. Él es el que nos santificó de origen y el que nos sigue santificando. Si tú te santificas solo, tú solito, si tú te autosantificas, es la mayor ofensa que le puedes hacer al Señor. Yo le doy gracias a Dios porque en esta iglesia he hablado de esto lo suficiente, creo. Y creo que en esta iglesia, si antes había alguno o alguna que decía: ay, es que yo, ya dice: no, es que Cristo Jesús es el que ha podido hacer el cambio que hay en mí. Oye, ¿cómo has cambiado? Pero si supieras que no he cambiado por mi propia fuerza. Si supieras: ay, es que tú antes eras bien tremendo. Gloria a Dios que ya no lo soy. Gloria a Dios, porque por más que yo hubiera querido dejar esa tremendez, no tengo el poder para hacerlo. Fue Cristo. Él es el que me santificó. A Él se debe todo lo que soy. Así deberías predicar el evangelio.
ganarías muchas almas para Cristo. Muchos querrían conocer a Cristo en lugar de que le agarren contra ti por soberbia, soberbio, presumido y arrogante. Los cristianos no debemos andar, ay, es que no, porque yo, no. En esa ofrenda somos santificados, en esa ofrenda hecha una vez y para siempre. Ahora bien, si Él te ha santificado y habiéndote santificado, tú le das la espalda. Hay varias formas de darle la espalda. Si Él cambió tu vida y tú dices, no, es que yo siempre quise cambiar. Si Él te sacó de los vicios y dices, no, es que mi tía me insistía, deja esa cheve, deja ese vino. Si el Señor te cambió tu vocabulario y tú dices, no, es que he leído mucho los libros de Carlos Cuauhtémoc Sánchez o cualquier cosa que se te ocurra, estás ofendiendo al Señor, estás agraviando la obra del Señor. Si tú te atribuyes a ti mismo lo que el Señor hizo, eso es alta traición. ¿Sí se está entendiendo, hermanos? Entonces nosotros debemos ser siempre deudores al Señor. Por eso dijo Pablo, deudores somos no a la carne para que andemos en la carne. Nosotros somos deudores a Cristo. No estamos aquí para que la gente nos admire, estamos aquí para que la gente admire a Cristo. Mira lo que puede hacer el Señor. Por eso mi esposa no duda en decirle a todo el mundo cómo era yo. Yo digo, gracias, esposa. ¿Por qué? Porque es la obra de Cristo en mi vida. Es la obra de Él. Yo no podría hacerlo. Y en la medida en que yo le dé la gloria a Él, Él hará más en mí y hará más en ti. No caigas en el error que muchos cristianos han caído de conformarte y creer que tú ya estás completo en Cristo Jesús, que Él ya terminó la obra en ti. Tu fe está completa si está dirigida a Él, pero tu carácter, tu vida aún está en proceso. Al Señor le causa repulsión que tú te des aires de perfección. Al Señor aborrece que tú te pares delante de los demás como quien no ha cometido un error. El mero hecho de estar en este mundo da fe de que hemos cometido errores. Y decir, aún así, Cristo dio su vida por mí. Y Cristo, fíjense bien cómo lo voy a decir. No me lo vayan a malinterpretar. Si ustedes no creen en mí, Cristo aún cree en mí. Ah, caray, ¿cómo? Sí, Cristo aún cree que yo puedo ser mejor en Cristo Jesús. Cristo aún está seguro de que me puede perfeccionar más. Cristo aún conoce las áreas de mi vida que no honran a Cristo. Él aún conoce las áreas de mi vida que no le dan honra y gloria. Él conoce las áreas de tu vida donde Él no se agrada. Y no crean que está como el del Facebook haciendo estoy checo. Él trabaja contigo. Él trabaja en tu carácter. Él te expone a situaciones para que te des cuenta lo débil que eres. Él te expone a circunstancias que tú que te creías tan cauteloso y tan sabio, revientas. De muchas formas. Entonces el texto dice, en el verso 10-29, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Imagínate que alguien rechace a Cristo, no sabe que está pensando que la sangre que Él derramó es como si la hubiera derramado cualquier otro animal del Antiguo Testamento. Eso sería una ofensa terrible. Y luego dice, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu. ¿De qué? De gracia. La gracia es el amor del Señor sin el cual no podemos ser salvos. Si el Señor no muestra su amor por medio de su gracia, llamarnos, santificándonos a través de su ofrenda, no podemos llegar al cielo. Los judíos del tiempo de Jesús fueron los primeros en rechazar la gracia de Dios. ¿Por qué la rechazaron? Porque lo seguían por los milagros, lo seguían por el pan,
Lo seguían por muchas cosas. Pero cuando Jesús les dijo, tengo que ofrecerme en sacrificio por ustedes, se ofendieron. Les voy a decir todo lo que dijo y ustedes me van a decir dónde está eso. Ellos le dijeron, Señor, ¿qué señal haces para que creamos en ti? Y él les contestó, porque le dijeron, ¿qué señal haces para que creamos en ti? Porque como está escrito, Moisés les dio de comer pan del cielo y creyeron en Moisés. ¿Qué hizo Moisés para que creyeran en él? Les dio el pan del cielo. Tú, Señor, ¿qué señal nos das? Lo tomaron como las prestaciones de ley. ¿Qué prestaciones ofrecen en esta empresa? O en las iglesias. ¿Qué me dan en esta iglesia? ¿Tienen cuneros? ¿Tienen biblioteca? ¿Tienen librería? ¿Tienen aire acondicionado? ¿Tienen estacionamiento? Su pastor habla así con un lenguaje, ¿verdad? Entonces sí voy. ¿Sí me expliqué? O sea, hoy día estamos buscando la oferta de lo que mejor se me acomode. Pero si Cristo nos dijera, yo tuve que morir para que ustedes fueran perdonados de sus inconfesables pecados, tal vez muchos dirían, amén, soy un pecador. Pero ¿cómo le hacemos con los que se creen santos? ¿Cómo le hacemos con los que se creen perfectos? ¿Cómo le hacemos para que los que se creen perfectos les diga, Cristo murió por tus pecados? Y te diga, ¿cuáles? ¿Han oído esa especie? Yo no le echo nada a nadie. Yo no me meto con nadie. Yo nunca le he hecho nada. ¿Cómo le hacemos con esa gente? Esa gente no puede ser salva. Esa gente, los más creídos, los más presumidos, los más soberbios, no pueden ser salvos. Porque ellos están con sus actos y actitud diciendo que ellos no necesitan ningún sacrificio de ningún Mesías, de ninguna sangre que santifique, de ninguna sangre que cantaron que da la paz. Ellos ya tienen la paz porque ellos son perfectos. Ellas ya tienen la paz porque han cumplido. Mira, me congrego en la iglesia correcta. Me bautizó no cualquier pastor, el pastor fulano de tal. Me bauticé, no dejo de diezmar, no dejo de cooperar. Soy el que llega primero, soy el que me voy al último. Pues este ya no necesita a Cristo. Es perfecto. Y no va a ser salvo porque no tiene en su corazón la conciencia de que es un vil pecador y necesita a Cristo. Por eso, ¿quién iban delante al reino de los cielos? Los más pecadores, las prostitutas, los publicanos. ¿Por qué? Porque esos, ¿de dónde se agarraban para decir que eran perfectos? ¿Me explico? ¿De dónde? Por eso los más religiosos de cualquier religión cristiana o no cristiana, los más religiosos son los más lejos de la salvación. Los más cumplidores, los más celosos, los más devotos, los que más muestran su pureza son los que están más lejos de la salvación, porque son los que más trabajo les costará admitir que no son lo que pretenden ser, que realmente son falsos, que realmente en su corazón anida todo tipo de basura, pero la cubren con una pantalla religiosa. Y eso les impide ver a Cristo, porque ahí cae la base bíblica. Te alabo, Padre, porque ocultaste estas cosas a los sabios y a los entendidos. ¿Por qué les ocultaste esas cosas? Porque se murieron con la venda en sus ojos. Se murieron con la venda en sus ojos, creyendo que eran hijos del reino, que por ser descendientes de Abraham ya tenían automáticamente el pase y que no necesitaban seguir a ningún Jesús de Nazaret, hijo del carpintero, al cual todos conocemos, sabemos quién es, de dónde tiene estas letras,
¿De dónde sabe este letras sin haber estudiado? Este hace muchas señales, pero si le hacemos caso y si lo dejamos seguir haciéndolas, van a venir los romanos y van a destruir este templo y esta santa ciudad. ¿Qué está sucediendo entonces? Que es un fenómeno que nosotros debemos tomarlo muy, pero muy en serio. No te alejes del Señor. No tomes a las cosas de Dios como cualquier cosa. ¿Por qué no vine? Porque va a haber un partido en el Mundial, diría Nayel ahorita. ¿Por qué no atiendes? Pues porque fue el Día del Padre, ¿verdad? Oye, ¿por qué? ¿Y el próximo domingo por qué? Pues que no ve que está haciendo mucho calor. Oye, ¿y el siguiente domingo? Pues no amanecí de ganas. Oye, ¿y el siguiente domingo? No, pues es que mi perrito se me perdió. Y al siguiente domingo, no, pues porque el gatito no quiere comer y me quedé a ver qué pasa. Y al siguiente, no, pues que el gatito hizo pipí medio raro y dije, pues voy a llevarlo con el gatorinario a ver qué hago. ¿Y cuándo le vas a servir al Señor? Cuando todo se me acomode. ¿Entendieron eso? No hagas eso. Te vas a enfriar. Vas a perder la chispa. El Señor fue muy enfático cuando dijo en esta parábola, un rey hizo una fiesta de bodas para su hijo el príncipe. E invitó a todos. No era cualquier hijo de vecino, era el rey. Y uno se fue a su labranza, y otro se fue a su trabajo, y otro hasta golpeó a los mensajeros. Menospreciaron las cosas de ese rey. El rey se enfureció y mandó emisarios y les quemó su ciudad. Ay, caray, ya he hablado de eso. Pero luego dice, y mandó a los caminos, tráete a todos los que quieran venir. Tráete a todos, a los cojos, a los lisiados, ve a los cruceros. Y volvió el siervo, Señor, mira, ya te traje a toda esta gentuza. Sean bienvenidos, pero aún queda espacio, ve y busca más. Híjole, va corriendo por más. Y se trajo una multitud de indignos, se trajo una multitud de desarrapados, se trajo una multitud de gente que no debería estar ahí. Pero el rey dijo, los quiero aquí en mi fiesta. Ya de por sí, eso es extraordinario, y viéndolo a la luz de la fe cristiana, eso es maravilloso. Pero luego pasó algo. Cuando ya empezó los festejos, el rey vio a uno que no traía vestido de boda. La parábola ahí me vuela la cabeza. A ver. Si trajiste limosneros, desarrapados, sucios, ciegos, cojos, de todo, ¿cómo te pones a fijar en uno que no traía fiesta de bodas? ¿Por qué no traes la fiesta de bodas? Tú. ¿Por qué no traes la fiesta de bodas? Échenlo para afuera. Ya no le entendí, diría alguno. Si dejó entrar a toda la gentuza, ¿por qué echó para afuera a este? Porque este sí tenía vestido de boda. Y no le dio la gana ponérselo. Y el vestido de boda culturalmente es para honrar al novio. ¿O no es así? O sea, claro, buscas tus mejores ropas y todo, porque pues tú quieres verte bien, pero que todo se vea bien. Y a veces algunos hasta ponen normas de vestimenta, ¿verdad? Quiero que mi boda, cada quien. O sea, no me voy a meter en esos detalles hoy. Hoy no traigo ganas de hacer broma de esas gentes. Pero el punto es que vas a una boda. Pues, ¿qué estás haciendo aquí? Pues me trajeron, diría el ciego. ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Diría el mudo. ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Pues aquí vengo. Pero tú, que sí tienes traje de boda, ¿por qué no me quisiste honrar? ¿Por qué no te dio la gana honrarme? Si tú sí tienes traje de boda, échalo para afuera. O sea, ahí lo que da a entender que el Señor no se le va a ninguno de nosotros. No se le va a nadie en la actitud que tenemos hacia Él. Si tú, conociendo la palabra de Dios, no lo honras, lo va a honrar más alguien que no sepa nada de la Biblia y pueda decir, el Señor cambió mi vida. No tengo textos ahorita en la cabeza para decírtelo, pero yo sentí un llamado del Señor, y el Señor por sueños o en la casa, y me desperté
siendo otra persona. Pero, pues, ¿qué te dijeron o qué? No, pues fui a una iglesia y me hablaron del sacrificio de Cristo. Ay, pues todos sabemos eso. No, pero nadie me ha hablado del sacrificio de Cristo como me hablaron en esa iglesia. Por fin entendí lo del sacrificio de Cristo. Me la pasé cargando cruces toda mi vida. Me las colgaba aquí, las ponía en la cabecera, iba al Vía Crucis y me conmovía con el que le hacía de Jesucristo, pero no había entendido esto. Oye, ¿pero qué textos te dieron? No me acuerdo. Ay, si quieres te invito ahí tú preguntas, pero lo único que te puedo decir es que ahora conozco a Cristo. Ahora realmente sé quién es Cristo. Tengan mucho cuidado. No vaya a ser que hombres y mujeres sin palabras, sin Biblia, testifiquen con poder y autoridad y se ganen una corona que a lo mejor tenían reservada a ustedes, que conocen la palabra de Dios. Amén, hermanos. Ahora, que si conocen la palabra de Dios, qué mejor. Si la saben usar con destreza, si pueden defender la fe, si la gente sabe que puede recurrir a ustedes porque ustedes tienen la palabra de Dios más eficaz, entonces el Señor será honrado, será glorificado, y en esa fiesta de bodas que habló a manera de parábolas, estaremos delante de su presencia, todos con vestiduras blancas, todos gozosos, volteando. Mira el hermano. Si este es el que no sabía de la Biblia, pero míralo, aquí está la hermana, gloria a Dios. Mucha gente dice, en aquel día van a haber sorpresas. Cállese la boca y lea la Biblia con más cuidado. Sí van a haber sorpresas, porque vas a ver que el Señor va a salvar a los que tú no hubieras salvado, que el Señor va a tener misericordia de los que tú ni volteas a ver, que el Señor va a tener ese día a sus pies, delante de su trono, a los andrajosos espirituales, a los que estaban más alejados, pero por un toque de misericordia, por un toque de gracia, vinieron al Señor. La gracia es el gran mensaje de la Biblia. Es el gran mensaje donde el Señor llama a los que nadie hubiera llamado. Es el mensaje donde el Señor le dice, tengo un lugar para ti. Pero yo no soy hijo de nadie ilustre, tengo un lugar para ti. Pero yo vengo de familias de limpias, con pirul y gallina prieta. No le hace, tengo un lugar para ti. Quiero que tú cambies la historia de tu familia. Si en tu familia ha sido pura inmoralidad, tú vas a cambiar la historia. Si en tu familia ha sido pura brujería, tú vas a cambiar la historia. Si en tu familia ha sido pura violencia, puras violaciones, puras inmoralidades, tú vas a cambiar la historia, porque Cristo es poderoso para eso. Amén, hermanos. Hago un llamado entonces, por gracia, a todo aquel que quiera en esta hora decirle, Señor, yo no soy nada, pero tú lo eres todo. Padre, yo quiero venir aquí. Mis pecados están a la vista, mis pecados huelen, mis pecados apestan, mis pecados están ahí, pero yo he entendido y creído que tú eres el único que los puede limpiar. Padre, limpia mi pecado, limpia mi maldad, limpia mis excesos, limpia todo eso que hasta ahora ha sido una desgracia en mi vida. Ya no quiero ser una desgracia, quiero sanar, quiero salir adelante, quiero sonreír, quiero conocer tu palabra. Todos esos textos que mencionó el hermano, yo los quiero comprender, yo los quiero conocer, yo quiero transmitirlos. Habrá alguien que tenga hambre del Señor, hambre de conocer su palabra, hambre de meterse en las escrituras, hambre de ir más allá de un texto que así me lo enseñaron a un texto que verdaderamente le extraigo todo el tesoro. Habrá alguien que verdaderamente quiera ser un ministro de la palabra del Señor. Habrá alguien que verdaderamente quiera hablar con osadía y con denuedo las grandes maravillas que el Señor ha hecho en su vida. Pónganse de pie, porque el Señor nos está hablando en esta hora. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el que no vino a buscar justos, sino pecadores al arrepentimiento. A Él sea la gloria, a Él sea la alabanza. Bendito, bendito su nombre en este día. Aleluya. Qué hermoso es tener la oportunidad de servir al Señor, de testificar de Él, de ser su mensajero, de ser su embajador, de ser su representante. Que cuando la gente te vea, diga como aquellos sacerdotes, en verdad estos han andado con Jesús, hablan como Él, se expresan como Él. Que así también te digan de ti, y a donde quiera que vayas, tú alumbres con la luz del Señor Jesucristo.
Alabado sea el nombre que es sobre todo nombre. Adelante, muchachos. Échenle corazón para el Señor Jesucristo. Aleluya. Vamos a adorarlo un momento. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, mi Cristo. Aleluya. Gloria al nombre de nuestro Señor en esta hora. Aleluya. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen. Te damos la honra y la gloria, Señor, porque tú estás hablando a tu pueblo, Señor. Gracias, mi Cristo. Dale como somos, nos amó. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy nos acercamos sin temor. Padre celestial, yo en esta hora te quiero pedir que me ayudes. Ayúdanos, Señor. Es el agua que al beber. Oh, Señor, te agradezco por estas vidas. Yo te ruego por la vida de mi pequeña Vanesita, Señor. Gracias por estas vidas, Señor. Tú sabes lo que hay en sus corazones, cómo has trabajado en ellos. Oh, Padre, tú has hecho personas hermosas, Padre, a través, Señor, de la aflicción, pero a través del amor, a través de la sabiduría, a través de la paz. Yo te pido que las bendigas, que las hagas parecerte a ti, Señor, que les des toda tu bendición, toda tu salud, todo lo que tú puedes hacer, Señor, ahí en casa, Señor. Bendícelos, Padre celestial. Bendiciones para mis queridas hermanas, Padre. Oh, Padre celestial, tú las amas grandemente. Tú has hecho con ellas grandes cosas, grandes maravillas. Tú hablas a sus corazones. Les has dado entendimiento, Señor. Levántala, Señor, por un ministerio poderoso, por un ministerio, Señor, donde tú recibas toda la honra, Señor. Glorifícate en sus vidas, Padre celestial. Que no haya más tropiezos, que no haya más estorbos, y que pasen, Señor, cualquier obstáculo, y que sirvan, Señor, a tu reino, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy las gracias, Señor, por mi querida, Señor, Karina, Señor. Gracias por su vida. Gracias porque tú la estás impulsando, porque la estás catapultando a cosas grandes y maravillosas. Te alabo, Señor, porque ella pronto, Señor, estará viendo tu gloria por medio de la predicación, por medio del testimonio, por medio de la sabiduría, Señor. Gracias, Padre celestial. Te pido por este pequeñito, Señor. Gracias por su vida. Gracias, Padre celestial, porque nos has permitido verlo y tratarlo. Bendícelo, guárdalo, Señor. Proyéctalo, Señor, como un hombrecito, Señor, que te sirva, Padre celestial. Bendice, Señor, a mi querida Michelle también, Señor. Yo te pido por ella en esta mañana, Señor. Yo te pido, Señor, que hagas algo bueno, grande, maravilloso con su vida, Padre. Úsala para tu honra y tu gloria, Señor. Danos, Señor Jesucristo, más sabiduría, más entendimiento, más poder, Señor. Gracias por la vida de este matrimonio querido, Señor. Gracias, Padre celestial. Tú los amas tanto, tanto, Señor, que los has mantenido aquí, Señor, con ese esfuerzo que ellos hacen de venir desde su casa hasta acá, Señor. Yo te digo en esta hora, Padre, gracias, Señor, que su esfuerzo no sea en vano, Señor, y que reciban de parte de ti todo género de bendiciones y de dicha. Bendice su matrimonio, bendice a sus hijitas hermosas, Padre, y ayúdalos a que crezcan en la fe de la manera en la que tú tienes preparados para ellos. Bendice, Señor, a este jovenazo, Señor, bendícelo, Padre. Lo amamos, Padre celestial, y tú lo amas también. Tú le estás hablando también, Señor, para que haga las cosas, Señor, que te honren, que te glorifiquen, Señor Jesucristo. Úsalo en tu obra, Padre celestial. Bendice, Señor, a mi familia en esta hora. Bendice a mi esposa, bendice a mi hija, bendice a mi nieta, Padre celestial. Dales en esta hora, Señor, más felicidad, más alegría, más salud, Señor, y ese deseo de hablar de tu palabra como ya lo hicimos ayer, Padre celestial. Gracias, Señor, gracias. Bendice también a mi querida hermana, Señor, en esta etapa, Señor,
ayúdala, guárdala, Señor, presérvale su salud, para que te siga conociendo, para que te siga sirviendo y para que siga dando testimonio, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. En esta hora también quiero poner por la vida de Alicia, Padre. Bendícela, Señor. Bendícela, Padre. Que te conozca. Haz una obra maravillosa. Haz una obra, Señor, grandiosa. Donde tu nombre se glorifique. Donde veamos, Señor, lo que tú puedes hacer, Padre Celestial. Cada mañana se Porque tú eres el único que puede sacar adelante a este pueblo. Bendice la vida de este querido matrimonio, Señor, que están aquí, frente a tu palabra, siendo transformados por ella. Ayúdalos, Padre Celestial. Te alabo, Señor, porque tú has sido bueno, porque hasta ahora tú has sido bueno, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la vida de tu hija en esta hora, Señor. Padre, yo te pido que sigas obrando como lo hiciste cuando ella llegó a conocerte de verdad. Que te conozca, que se regocije en ti, que hable tu palabra, Señor, que le des más sabiduría, Señor. Bendice a estas hijas tuyas, Padre. Gracias por estas vidas que están aquí en la iglesia, Padre, que le agregan a esta iglesia más bendición, que aman tu palabra, que están recibiendo el consejo de tu palabra, que están creciendo por medio de ella, Señor. Gracias, Padre, por la vida de mi querida amiga Maribel. Bendícela también, Señor. Sé con ella en todo momento, Señor. Cuida de ella. Y bendícela. Bendice también a mi querida Ale. Gracias por su vida. Gracias por su amistad de tantos años, Padre. Bendícela, Señor. Alegra, Señor, su corazón. Bendice su matrimonio y sus hijos, Padre. Sigue teniendo misericordia. Bendice, Señor, la vida de mi querida hija, Señor. Guárdala también, Señor. Aumentale su ayúdala, Señor, a que venza, a que todas sus situaciones se presenten en mi vida. En el nombre de Jesús. Misericordia quiero dar. Gracias, Señor, por este pueblo. Gracias por este pueblo, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, mi Cristo, porque tú has sido bueno, porque tú has sido grande y misericordioso. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Hermanos, qué bueno es el Señor. Qué bonito lo que Él está haciendo en la vida de muchos de ustedes. Hermanos, yo le quiero dar gracias a Dios por todo. Hermanos, ayer tuvimos una trova muy especial. Yo la considero muy especial. De última hora decidimos ir hasta allá, hasta Parajes de San José, al Domo. Y yo me preguntaba algunas cosas. ¿Estás por aquí, Juan Pedro? ¿Está? Ah, ok. Ahí estás. Ay, es que necesito los lentes. Los jóvenes nos ayudaron muy bonito. Los jóvenes cantaron toda la trova. Se les dio lugar como a la tercer, cuarto canto y cantaron muy bonito. Había gente ahí dándose las vueltas, muchos jóvenes. Me dio mucho gusto ver que se acercó una jovencita y estuvo platicando con mi esposa un buen rato de la trova. Vino su mamá y ahí Juan Pedro y yo hicimos planes, hicimos sueños, que ahí luego se los contaremos, pero fue muy bonito la conversación. El calor se bajó milagrosamente y empezó un airecito bien fresco, ya no nos queríamos ir. ¿A qué hora nos vinimos? Como a las 10:30. A las 11 de la noche casi. Y bien a gusto que estábamos. Y sin café, porque ven, estuvo muy bonito. Dios bendiga a mi hermana Silvia, que siempre nos recibe ahí, a Chuy, que dirige las trovas, y a los hermanos que estuvieron ahí. Realmente créanme que fue una experiencia muy, muy edificante para los que estuvimos. Gracias a Dios. Hermanos, les pido que tomen sus lugares unos momentitos, si me ayudan, por favor. Espero no tardarme mucho. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hermanos, nadie me ha preguntado por el tema de la compraventa del terreno.